Buenos días, mis hermanos. Les invito a ir a Amós, capítulo 5. Amós 5, y estaremos del versículo 1 hasta el versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que cometa como fuego la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Lo que convertís en ajeno el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, y que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, y el que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno, no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ay, ay. Y al labrador llamará lloro, y endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Bravo. Dios bueno, gracias por tu palabra una vez más, Señor, y suplicamos, hable en nuestro corazón hoy, nos seas propicio para entender y para exponer tu palabra fielmente. Jesús. Hermanos, María es una mujer de unos 60 y tantos años, quizá ya está por los 70. Hace algunos años cumplió uno de los grandes sueños de su vida, que fue viajar y establecerse en el norte, establecerse en Estados Unidos. La última vez que pude compartir con ella y que pude conversar, su vida ha dado un giro enorme. Y usted dirá: claro, pastor, si se fue para Estados Unidos. No, se ha dado un giro enorme para mal. Su vida hoy es un desastre. Y no porque necesariamente, y usted está mirando y quizás pensando, no, porque qué malo hay en irse del país. No hay nada absolutamente de malo, y siempre lo decimos, en querer progresar, en querer tener una vida mejor y demás. Pero en el caso de esta mujer, fue su avaricia, su codicia la que la llevó a irse del país. Estamos hablando de una mujer que tenía grandes negocios en Cuba. No tenía la mejor familia del mundo, pero tenía una familia establecida, sus hijos, su esposo. Y cuando ella se fue persiguiendo, dando rienda suelta a la avaricia de su corazón, su vida fue dando un vuelco en el cual ha perdido su familia, ha perdido su matrimonio, sus hijos prácticamente no tienen buenas relaciones con ella, y actualmente está prácticamente demente esta mujer. Estamos hablando de una mujer en cuya casa había incluso hasta una casa de oración, alguien que era activo en su vida de fe. ¿Qué pasa cuando un creyente, dejando o dando rienda suelta a su pecado, llega a un punto de no retorno? ¿Qué esperanza hay para alguien que ha tocado fondo, que ha llegado a lo último, dando pasos y pasos, ha caído a un nivel en su maldad, en su pecado, donde su vida es un desastre, donde no hay luz por ningún lugar?
Esas son las preguntas que quisiera nosotros podamos responder hoy a la luz de este texto. Pero no te voy a dar la respuesta ahora, la voy a dar al final del sermón. Al final del sermón, yo quiero que nosotros podamos responder dónde está la esperanza, cuál es la respuesta, qué puede hacer un creyente que ha tocado fondo en su vida espiritual, a dónde puede mirar, ¿tiene esperanza o no tiene esperanza? Todas esas preguntas quiero que estén dando vueltas en nuestra cabeza y que al final las podamos contestar en este texto. Y antes de adentrarme en el texto, entonces, quiero que entiendas un poquito cómo funciona este pasaje. Porque vas a ver que voy a estar moviéndome por aquí, por allá en todo el texto y quizás diga, bueno, el pastor está regado hoy. No, este texto funciona como un sándwich. Un sándwich tiene pan arriba y abajo tiene pan también. Y en medio tiene, no sé, de queso, lechuga, y hasta que llega al centro donde está la carne, ¿verdad? Este texto también es igual. Tiene una idea que la vamos a ver arriba, la vamos a ver abajo, y nos vamos a ir moviendo entre varias cosas dentro del texto para después llegar al corazón del pasaje. Eso lo hacen mucho los autores bíblicos en ocasiones para resaltar lo que está en el centro. Y eso es lo que vamos a ver en este texto. Entonces, viéndolo de esta manera, ¿qué tenemos nosotros en la parte de afuera? ¿Qué nos muestra este texto en su parte externa, en su exterior? ¿Cuál es la idea que nos está dejando el autor en esta parte? Bueno, alrededor, en esta parte externa de este pasaje, nosotros tenemos desesperanza. Tenemos desesperanza. ¿Y por qué tenemos desesperanza? Ya nosotros hemos estado recorriendo Amós y nos hemos dado cuenta, y si no nos hemos dado cuenta, no hemos estado atentos porque ha sido muy claro y muy fuerte que todo Amós ha sido con un mensaje muy marcado de juicio. Dios está llamando a su pueblo y le está confrontando con la realidad del pecado, con las consecuencias del pecado para el pueblo. Y hemos estado viendo cómo las escrituras nos muestran que aún el pueblo de Dios, si peca, va a enfrentar disciplina, y es una realidad y es algo bíblico. Y en este pasaje, Amós nos ha estado recordando una vez más esa verdad, nos ha estado recordando el pecado. En el versículo 7 puedes ver que dice que los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, aquellos que convierten lo recto, lo justo en algo amargo. Echan la justicia por tierra. Nos dice en el versículo 10 que aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. El reprensor aquí es una figura positiva, no una figura negativa. Es aquel que te confronta, es aquel que te dice lo que está mal. Y ellos aborrecieron en su pecado a aquellos que le decían, que les corregían, que le decían lo que estaba mal. Continúa leyendo y ves en el versículo, por ejemplo, 11, que ellos vejáis al pobre, dice, recibid carga de trigo, edificáis casa de Abraham, no la habitaréis. Ellos maltrataban, ya eso lo hemos estado viendo durante todo, más bien estamos quizás refrescando lo que ya se ha estado diciendo en el libro de Amós. Maltrataban, abusaban, explotaban a los pobres. En los tribunales, dice el versículo 2, afligían al justo, recibían cohechos, soborno, en detrimento de aquellos que no tenían su misma capacidad adquisitiva. Mira el versículo 13, qué interesante, el prudente se calla. La idea es que la situación era tan mala y tan corrupta que el que era sabio y entendido decía, yo mejor me callo. Las cosas están malas, vamos a callarnos. Yo ni hablo. Esa era la condición de inmoralidad, de maldad que estaba caracterizando al pueblo de Israel. Y Amós en este pasaje nos relata la condición tan deprimente, haciéndonos ver una imagen del odio, una imagen de ¿cuál es la palabra? De fúnebre, de una imagen de un canto fúnebre, de una celebración fúnebre, aunque la palabra celebración no es la más adecuada para hablar de un funeral. En la primera parte, y ahora quiero que veas esa primera parte y esa última parte que se repiten. Cuando vas al versículo 1, Amós dice, oigan esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros. Y ese lamento es un lamento fúnebre. Si lo vemos en otra versión, que nos hable en un lenguaje quizás más actual, nueva traducción viviente, mira lo que dice. Escucha, pueblo de Israel, oye este canto fúnebre que entona. Hay un lamento en el inicio del pasaje y hay un lamento al final del pasaje en el versículo 16 y 17. Dicen todas las plazas, versículo 16, habrá llanto
Y en toda la calle dirán, ay, ay, el labrador llamará a lloro y endecha, lo que saben de echar, aquella gente que se llamaban y se les contrataban para que lloraran en los funerales. ¿Por qué Amós nos está dando esta imagen de funeral? Porque el funeral, un funeral es el momento o es la circunstancia más desesperanzadora que hay. Cuando una persona está viva, uno mantiene la esperanza. Aunque la persona esté quizás entubada, funcionando con máquinas, uno tiene esperanza hasta el último momento. Pero cuando estás en un funeral, ¿qué cosa hay? Ya no hay esperanza. Ya tú sabes que todo terminó. Ese es un punto de no retorno. No hay vuelta atrás. Pero Amós, para dejarnos aún más la idea de lo deprimente, la idea de lo desesperanzadora de la situación para Israel, compara este funeral o nos hace ver que este es un funeral a una virgen. Versículo 2, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse. ¿Por qué? Porque la Virgen en Israel o las mujeres vírgenes, cuando morían, se consideraba una gran tragedia, tanto a nivel familiar como a nivel nacional, a nivel del pueblo. Se entendía que esta era una etapa de la vida, un momento, una circunstancia de la vida apreciada y valorada, un momento de pureza. Moría una virgen y era un duelo nacional, era algo que se sentía. Y nosotros entendemos porque en nuestro contexto también pasa igual. Fallece una persona anciana y duele. A los familiares, a los amigos, nos duele perder a un ser querido. Pero uno piensa y razona más o menos así. Bueno, es normal. Se espera que cuando uno llega a cierta edad, ya va a partir. Nos preparamos para eso. Nos preparamos para ver partir a nuestros seres queridos cuando llegan a una edad determinada. Pero cuando muere una persona joven, un niño, un adolescente, ¿cómo nos sentimos? ¡Wow! ¡Qué tragedia! Esto es trágico. El otro día el hombre que me trae los fines de semana venía compartiendo porque él nos conoce a Andy, y él ha estado al tanto del pastor Dayan y él venía diciendo por el camino, pero ¿cómo un muchacho tan joven? En su perspectiva, por supuesto, una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y esa es la realidad. Así se percibe la muerte de alguien que supuestamente debería vivir algo más. Toda esta imagen nos la está dando Amós para que nosotros nos sintamos, digamos, qué trágica es la situación de Israel. Qué trágica es la situación de este pueblo. Cuán hundido está en su pecado que ya no hay esperanza. Llegó a un punto de no retorno donde ya no hay nada que hacer porque en un funeral ya tú no tienes nada que hacer. ¿Qué cosa? Que lamentar y que llorar. Lo que pudo ser y que ya no es. Yo quiero preguntarte algo. ¿Te has sentido tú alguna vez así en tu vida? ¿Te has sentido alguna vez que has tocado fondo en la vida espiritual? Que has estado dando pasos en tu andar con Dios, has estado descuidando cosas, te has estado enredando en el pecado, dando pasito a pasito y has llegado a un punto donde has dicho, ¿cómo yo llegué a este momento? ¿Cómo llegué a envolverme tanto, a hacer todas estas cosas y caer en esta condición de desesperanza? Donde yo no veo la luz por ningún lugar, donde yo me siento tan hundido, donde yo me siento tan perdido que yo no sé qué hacer ya con mi vida. Quizás tú digas, pastor, yo nunca me he sentido así. Bueno, pero puedes preguntar porque estoy seguro que vas a conocer mucha gente que sí se han sentido así a tu alrededor. Vas a conocer quizás a ese hombre que después de muchos años de conocer la verdad, de estar en los caminos del Señor, pues se fue dando pasitos y fue dejando permitiendo cuestiones en relaciones con el sexo contrario y terminó perdiendo a su familia. ¿Cuántos casos, cuántas historias no hay así? Aquel creyente que por la avaricia y por querer tener un poquito más se fue hundiendo y hundiendo y hundiendo. De hecho, en estos días me hablaban de alguien que le pasó así, se fue hundiendo en la avaricia hoy en día está endeudado y pensando incluso quitarse la vida, porque fue regándose y dando pasos que lo han llevado a un punto de no retorno. O aquella mujer que se fue y dejó sus hijos porque supuestamente le iba a dar una vida mejor, pero han pasado los años y sus hijos ni se acuerdan de ella. ¿Cuántas historias a nuestro alrededor? ¿Qué hacemos nosotros cuando tocamos fondo? ¿Qué esperanza hay? Hay dos cosas que puedes hacer. La primera es quedarte ahí, lamentarte, culpar a las circunstancias, a la vida, llorar e incluso pensar
que quitarte la vida sería la mejor solución para ti. Pastor, no, eso no se le ocurriría a un creyente, ¿estás seguro? Hay muchos creyentes que le podría pasar por la cabeza que si se quitan la vida están mejor, porque su vida ha tocado fondo. No, pastor, si lo hace se va para el infierno. Eso. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que nuestra circunstancia, nuestro pecado nos puede llevar a un punto tal de angustia, de no saber a dónde mirar, de no saber qué hacer, que incluso saboreemos la muerte como algo anhelado y deseado, porque estamos sin esperanza. Y si tú te has sentido así o te sientes así, tú puedes quedarte en esa condición, pero de ahí no vas a pasar. Pero tú puedes mirar a aquel que te puede levantar, que te puede sacar de esa condición. Y eso es lo segundo que vemos en el pasaje. Amós nos ha dejado todo ese cuadro de desesperanza al inicio, al final del pasaje, para en el centro, para que en el mismo centro de este pasaje tú veas ese brillo de esperanza, ese lugar al que puedes mirar sin importar la circunstancia en la que te halles y tú puedas encontrar ahí sanidad. Entonces tenemos en el exterior del pasaje que tenemos desesperanza, pero en el centro tenemos esperanza. En el centro tenemos esperanza. Y eso es lo esencial en este pasaje. Tú puedes notar la repetición en los versículos 4, 6, 8, 14. Dice Jehová a la casa de Israel, versículo 4, buscadme y viviréis. Dice el versículo 6, buscad a Jehová y vivid. Dice el versículo 8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Dice el versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. El énfasis que Amós está dejando en este pasaje es busca al Señor, y si busca al Señor, vivirás. Yo creo que es el primer momento en todo Amós donde vemos esperanza. Ustedes quizás han pensado estos días, los pastores han estado en estos días muy negativos. No, la palabra de Dios nos ha estado llevando a este punto. Y el primer momento en todo Amós donde vemos esperanza es aquí. Donde de una manera clara Amós dice, sí, todo está perdido, sí, la condición es muy difícil, no hay esperanza, pero si miras al Señor y si buscas al Señor, vivirás. Hermano, ¿a qué se refiere Amós con buscar al Señor? Te voy a decir primero lo que no se refiere, para después decirte lo que al menos en el contexto de Amós significa. Y a los estudiosos no se vayan ahora con su teología, no, que no se puede buscar a Dios, no, eso no lo tengo que explicar yo. Amós dice, buscadme y viviréis. Usted es el que tiene que explicar la otra parte, pero yo no tengo que explicar lo que en la escritura está claro. Pero sí te voy a decir lo que no es buscar a Dios. Buscar a Dios no es ser más religioso. Buscar a Dios no es ser más religioso. El versículo 5 dice, y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Centros de importancia religiosa e histórica para Israel. Y yo creo que el mensaje de Amós es, no más religión. No es eso lo que te estoy pidiendo. Estos lugares que tenían una importancia tanto histórica como religiosa para Israel, se habían convertido en centros de adoración pagana prácticamente. Cuando vas al capítulo 4, versículo 4, ahí dice, Amós, id a Betel y prevaricad y aumentar en Gilgal la rebelión. Estos lugares, más que lugares donde se honraba a Dios, se habían convertido en lugares donde se deshonraba a Dios, donde se ofendía el nombre de Dios. Hay muchas veces nosotros, quizás no con esa intención, pero le ponemos el sello de buscar a Dios a hacer más cosas religiosas. Tienes que buscar más de Dios. Tienes que leer más la Biblia. Tienes que orar más. Participa más en las actividades. Ve más a la iglesia. Nosotros mismos a veces damos una idea de que buscar más a Dios es hacer más cosas para Dios. Lee más la Biblia. Pastor, pero no es importante leer la Biblia. Claro que es importante leer la Biblia. Claro que es importante orar. Claro que es importante tener comunión con el pueblo de Dios, pero no como un fin en sí mismo, no como un medio para nosotros estar a cuentas con Dios o bien con Dios. Estas cosas deberían ser
un deleite para el cristiano. ¿Por qué leemos la Biblia? Porque es la palabra de nuestro Dios, que nos habla, que nos amonesta, que nos instruye. ¿Por qué oramos? Porque queremos hablarle a nuestro Dios, a nuestro Padre, le queremos tener comunión con Él, pero no porque yo quiera que mi vida, porque tú no puedes pensar que estás en el hueco, que estás en el foso y que si tú vas a leer más la Biblia y oras más y vas más a la iglesia, tú vas a salir de ese foso. No, de ahí no vas a salir. ¿Sabes lo que va a pasar? Que vas a seguir en el foso, lo que quizás con más conocimiento de la Biblia. Pero vas a seguir hundido. Y yo me imagino a la persona tirada en el lodo, con una Biblia en la mano, leyendo, pensando que de esa manera va a salir del foso. No, eso no es buscar a Dios. No es ser más religioso. No es involucrarse más. Aunque esas cosas son buenas y son importantes para un creyente, eso no es buscar a Dios. ¿Qué cosa sí es buscar a Dios? En el contexto de Amós. Buscar a Dios en el contexto de Amós es dejar a un lado el pecado que te llevó a esa condición. Ese pecado que te separó, ese pecado que te fue hundiendo poco a poco, que te fue llevando a ese punto de desesperanza, es reconocer ese pecado, es arrepentirte y es volverte de él. Mira cómo lo dice el versículo 14, y está repitiendo las mismas palabras. Buscad lo bueno, no lo malo. Ya nos dijo, buscad a Jehová y viviréis, ¿no verdad? Ahora nos dice, buscad lo bueno y no lo malo, ¿para qué? Para que viváis, es el mismo resultado. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, estará con vosotros, como decir, dice el versículo 15, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio, y quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Hermanos, buscar a Dios es dejar a un lado aquello que nos llevó a un estado de separación de Dios, a un estado de pecado tal que nuestra vida hoy podría estar sin esperanza, que podríamos estar desilusionados, desanimados, desalentados. Es dejar ese pecado, es abandonarlo, es reconocer que hemos pecado contra el Señor, arrepentirnos y volvernos a Él. Buscar a Dios también en el contexto de Amós es hacerlo con la plena certeza del perdón. ¿Dónde está eso, pastor? Cada vez que dice buscadme y viviréis, está dando por sentado de que aquel que busca tiene la confianza, tiene la seguridad de que si busca del Señor, si busca al Señor, ¿qué cosa va a hacer? Va a ser perdonado. En el caso de Amós, ese vivir implica ser librado de esa condenación que Dios ha estado anunciando a causa del pecado. Para un hijo de Dios, el perdón es una realidad presente. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:24 nos recuerda que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Al morir en la cruz, Él perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pastor, entonces, ¿por qué usted habla del perdón ahora, de buscar el perdón? Una cosa es que hemos sido perdonados y que no vendremos a condenación, y otra es nuestra relación práctica con el Señor cada día. Usted es perdonado en Cristo. Usted tiene esa certeza, usted tiene esa confianza, pero en el día a día, aún siendo creyente, usted sigue pecando. Nosotros no enseñamos esa doctrina rara que hay por ahí, que los creyentes no pecan y que llegan a un estado de perfección. Nosotros no enseñamos tampoco que los creyentes no necesitan pedir perdón porque ya fueron perdonados. No, nosotros sí tenemos perdón en Cristo, no iremos a condenación, pero en nuestra vida práctica necesitamos reconciliarnos constantemente con el Señor porque fallamos, pecamos y llegamos a situaciones como esta. Y por eso el apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él se lo está diciendo a creyentes, y está diciéndole a esos creyentes, si usted piensa que no tiene pecado, es un mentiroso. Pero usted tiene que saber que usted puede confesarlos y va a hallar perdón. Con confianza, con seguridad. La palabra de Dios dice que Cristo ha abierto el camino para que nosotros podamos acudir al trono de la gracia de Dios. ¿Cómo? Con confianza. El Señor ha abierto un camino de esperanza para aquellos que están quebrantados, para aquellos que están hundidos en el pecado. ¿Qué debes hacer tú? ¿Cuál debe ser tu posición? ¿Cómo debes o a dónde debes mirar o qué debes hacer en esta circunstancia? Acudir a ese trono de gracia. Pastor, pero es que yo estoy hecho polvo. Hecho polvo llega a la presencia de Dios.
Pastor, pero yo ni puedo andar. Ve arrastrándote, pero acude al trono de la gracia. Hay esperanza para aquellos que se arrepienten. Si la hay para un incrédulo, y aprovecho si estás aquí, no estás visitando, si para ti que estás aquí, que no le conoces, y dice la palabra de Dios que si te arrepientes, serás perdonado de tu pecado, ¿cuánto más para un hijo de Dios? Si para el muerto hay esperanza, ¿cuánto más para aquel que vivo está destrozado, está herido, está dañado por el pecado en su vida? ¿Cuánta más esperanza hay para aquellos que hemos sido perdonados? Hermano, mira el versículo 8 y 9 para que veas lo que Amós, y ese es el mismo centro, la carne del pasaje está ahí. De este sándwich, quiero decir, la carne está en los versículos 8 y 9, donde dice: busca al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ese que trae el juicio, ese que trae el poder para juzgar nuestro pecado, es el mismo que tiene todo el poder para limpiarnos, perdonarnos y sanarnos. Mira cómo Amós está recordando o está haciéndonos ver vislumbres del poder de Dios, como ese Dios que ha creado, que es un Dios creador, que hace las Pléyades, que hace el Orión, pero que puede tomar la mañana y volverla, ¿qué cosa? Tinieblas. ¿A qué les recuerdo a ustedes eso? Hay un momento en la historia donde el día fue convertido en tinieblas, en el Éxodo, cuando Dios juzgó. Hay un momento en la historia donde las aguas fueron llamadas, fueron derramadas sobre la faz de la tierra, en el diluvio. Pero qué interesante que Amós nos dice también que ese mismo que hace que las tinieblas se vuelvan, que la mañana se vuelva tiniebla, es el mismo que vuelve las tinieblas en mañana. El que tiene el poder para traer juicio, el que tiene el poder para juzgar y disciplinar, es el mismo que tiene el poder para deshacer, y tiene el poder para perdonar, tiene el poder para restaurar, tiene el poder para tomar lo que es oscuro, negro, dañado, afectado, y limpiarlo y restaurarlo. Hermano, Dios nos puede restaurar. Dios puede traer sanidad a tu vida. Hay cosas que no se van a arreglar. Hay cosas que pasaron y en el pasado quedaron. Hay relaciones que no van a volver a restaurarse. Hay oportunidades que no vas a tener nunca más. Hay heridas que van a permanecer. Pero tú puedes ser sanado. En los brazos del Señor hay perdón. En los brazos del Señor hay sanidad. No te quedes postrado. No te quedes en esa condición. Leí en estos días, no sé dónde lo leí, que la iglesia tiene que ser vista no como un lugar de perfección, sino como un hospital donde las personas van a recibir sanidad. Y eso nos debe recordar a nosotros que quizás hoy no estás pasando por una situación en la que debemos ser agentes, debemos ser medios, canales de sanidad para nuestros hermanos heridos. Y dejar de ver a la gente y dejar de vernos a nosotros como perfectos, sin problemas, y empezar a vernos como lo que somos, personas dañadas y quebrantadas por el pecado, y ver a nuestros hermanos de esa manera. Y de la misma manera que Amós está llorando y lamentando por el pueblo de Israel, pero dándole este mensaje: busca al Señor y vive, que nosotros también podamos hablarle a nuestros hermanos y decirle: tú puedes estar en esta condición, pero busca al Señor y vivirás. Hay esperanza, no debes quedarte, no vas a quedar en esas circunstancias para siempre, o al menos no debería ser así. Es un momento de sacudirse el polvo, es un momento de echar a andar, es un momento de mirar arriba y de tener esperanza. Hermanos, iniciamos el sermón con algunas preguntas. ¿Dónde está la esperanza? ¿Qué hacemos? ¿Qué solución hay? Y yo creo que la respuesta para nosotros es clara en este texto. A pesar de la desesperanza que hay, a pesar de todo lo negro que puede estar, las circunstancias en nuestra vida, a lo profundo que hayamos caído, a pesar de todo eso, quienes buscan al Señor, pues tienen esperanza, para ellos hay vida. Y la verdad de este pasaje entonces es la siguiente: quienes busquen a Dios vivirán, aunque todo parezca perdido. Quienes busquen al Señor vivirán,
aunque todo parezca perdido. Pastor, espera un momentico, no termine el sermón todavía, que me quedó una dudita. ¿Y por qué María no salió de su problema? Porque ella no buscó al Señor. Porque hoy por hoy, ella no se ha arrepentido de su pecado, de aquello que la llevó a esa condición, se ha quedado lamentando, se ha quedado añorando lo que pudo ser y no es, y no ha hecho nada con su situación. Esa podría ser también tu situación, pero eso lo decides tú. Vamos a orar. Dios, bueno, gracias porque independientemente la situación en la que nosotros hayamos caído por nuestro pecado, y que puede ser y que es una realidad, que nosotros, aun siendo tu pueblo, podemos fallar, podemos enredarnos, podemos dejarnos envolver en los lazos del mal. Señor, no importa cuán profundo sea nuestra caída, nosotros podemos buscarte y tenemos esperanza. Tu Hijo murió en una cruz para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos mirar arriba, para que nosotros no tengamos que quedarnos en la amargura, en el desaliento, para que nosotros siempre tengamos una puerta abierta a la cual acudir corriendo al trono de la gracia. Señor, te ruego en esta mañana que mis hermanos que hoy quizás estén pasando por una situación de este tipo puedan hallar consuelo, puedan hallar esperanza, puedan buscarte y vivir, Señor. Te ruego por aquellos que pueden estar en esta mañana hoy, que no te conocen, que también puedan encontrar la vida, reconocer su pecado, a reconocer cómo una vida sin ti los ha lacerado, los ha llevado al fondo, y puedan ver la luz en tu Hijo y en la cruz, Señor. Gracias, bendice a tu pueblo, y que tu pueblo pueda ser un pueblo que experimente la bendición de ser sanados y de ser instrumentos para sanar a otros. En Jesús.